bienvenidos a otro video más de esta tu página, La Historia que no sabías. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama el Dios que habita en la oscuridad. Como lo he venido diciendo en algunos videos, cuando nosotros nos despojemos de esta palabra Dios, que es una palabra que nos la hacen pensar como que es universal, que nos hacen pensar que se está refiriendo a un Dios todopoderoso, al único, cuando en realidad analizamos la historia bíblica y analizamos la personalidad de este Dios que nos han vendido de Oriente, llamado Jehová, nos damos cuenta que para nada es un Dios universal, sino que es un Dios territorial. Eso como número uno. Y la otra parte es entender de que esta palabra Dios es una palabra heredada del griego, ¿no?, que viene de Deus, tiene una raíz en Zeus, que pasó al latín como Deus, y que pasó al español como Dios, cuando realmente en el hebreo pues es Elohim, donde es una pluralidad que significa poderosos jueces o gobernantes. Entonces, cuando nos despojemos de esa palabra Dios que nos hace como que hace al ser humano tan religioso, en ese momento vamos a poder comprender mejor estas historias y sobre todo lo que vamos a hablar hoy, para que entendamos que específicamente esa entidad llamada Jehová, que se le presentó al pueblo de Israel, es única y exclusivamente local, y que aparte de que es local y guerrera, tiene unas características tremendas, como tremendamente malas. Es decir, es sanguinario, es celoso, es maldiciente, en fin, una cantidad de cosas, genocida. No terminamos de describir tantas cosas que ocurren en el Antiguo Testamento. Sin embargo, quiero centrarme hoy en algo que es específicamente ese lugar donde ese ser podría habitar, o donde él mismo realmente deja entrever unas partes allí en la Biblia de donde viene. El pueblo de Israel, después de que supuestamente fue liberado de Egipto y que todo queda a cargo de Moisés, es el único que se comunica con este Dios, es el único prácticamente que es un intermediario entre este ser y el pueblo. Nos damos aquí cuenta de unas características bien importantes y vamos a mirarlas rápidamente, que está en Éxodo 20:19, y es cómo el pueblo veía a este supuesto Dios. Éxodo 20:19 dice: ellos dijeron a Moisés, tú habla con nosotros y nosotros escucharemos, pero no dejes que Elohim, en hebreo, o Dios, hable con nosotros o moriremos. Moisés respondió al pueblo, no tengan temor, porque Dios solamente ha venido para probarlos y hacer que le teman a él, pero para que no cometan pecados. Así que el pueblo se paró a la distancia, pero Moisés se acercó a la oscuridad densa donde estaba Dios. Aquí nos damos cuenta que definitivamente el pueblo le tenía un pavor, le tenía miedo, por lo que ellos veían era algo terrorífico, no veían algo agradable ni algo resplandeciente. Y Moisés es el único que se acercaba, y se acercaba ¿a dónde? A la densa oscuridad donde habitaba Dios, o este Dios. Cuando yo hablo así, no lo interprete como que soy una persona que quiero transmitir ateísmo ni nada de eso, sino que quiero que entiendan que este es un impostor. Eso es lo que yo quiero que realmente entiendan. Y entonces, eso es una de las primeras cosas que suceden, ¿no? La característica, cómo el pueblo le tenía miedo a este ser y cómo lo veían tan terrorífico que les daba miedo a acercarse. Luego tenemos otra historia que está en Génesis capítulo 15. Vamos a mirar desde el verso 8. Se lo puede comprobar en cualquier Biblia. Estoy usando una versión que se llama versión israelita nazarena. Voy a leer esta parte. Se supone que esta versión es una versión que ha restaurado ciertos conceptos aún más hebraicos, que nos los da el español con una mejor, supuestamente, entendimiento. Entonces dice: Adonai Yahweh, Génesis 15, verso 8. Adonai Yahweh, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Es decir, la tierra que les había prometido.
Y él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un cordero de 3 años, una tórtola y una ave joven. Él atrajo todo esto y las cortó en dos, poniendo cada mitad frente a la otra, pero no cortó el ave. Las aves de rapiña venían sobre los cadáveres y Abraham las espantaba, y cuando el sol estaba para ponerse, le vino un profundo sueño a Abraham y un terror grande y oscuro bajó sobre él. Y ahí la historia nos dice que después le dice que Abraham, Abraham, vas a estar en una tierra que no es tuya y entonces van a estar esclavos por 400 años y después yo iré y me vengaré del pueblo que los haya esclavizado y entonces saldrán con poder, ¿no? Eso es algo, una promesa prácticamente más de esclavitud que otra cosa, sin ninguna razón. Pero noten ustedes que aquí vemos básicamente un ritual. Y hay algo que tal vez no he hablado mucho en los videos, y es acerca de un poco mi testimonio, el por qué yo tuve unos cambios, por qué llegué a todas estas conclusiones. Y para llegar a estas conclusiones no es simplemente porque un día abres la Biblia y ya, y llegas a conclusiones, es porque básicamente se requiere tiempo y se requiere despertar. Y se requiere neutralidad. Yo fui una persona que pasé por, obviamente, que nací siendo católico sin que me preguntaran, y luego paso a ser evangélico o protestante y allí me meto de lleno por años y años, muchos años. Y básicamente después llego a Estados Unidos a pastorear y hago muchas cosas. Después voy a las raíces hebreas porque entiendo que hay conceptos hebreos que son importantes entender para tener un mejor entendimiento de estas escrituras o esta Biblia, donde es importante los nombres originales hebreos, etc. Pero en ese caminar, en ese tiempo, cuando estaba en lo de las raíces hebreas, me doy cuenta que uno profundizaba más en lo que llamábamos Antiguo Testamento, cosa que no hacía uno cuando estaba en la parte evangélica protestante, porque normalmente el pastor protestante evangélico se basa más en el Nuevo Testamento, obvia muchas partes, solamente deja lo que le conviene del Antiguo, como el diezmo, que ni siquiera aplica para ellos. En fin, ese es otro tema que algún día voy a hacer. Y muchas cosas que se enseñan súper mal, que no tienen nada que ver con lo que hoy día la gente está enseñando en las iglesias. Y aparte de eso, que nunca leen, no se puede, digamos, entender bien muchas cosas si no se lee todo bien desde el principio. Y entonces hay muchas historias que la gente no se les predica y mucha gente que no se les dice. El caso es que un día leyendo estos versículos, Génesis 15, 8 en adelante, nunca lo olvidaré porque eso fue lo que me hizo despertar. Estaba un día haciendo un estudio sobre Abraham y estoy leyendo y llego a esa parte donde dice, entonces le hace hacer todo esto, le hace matar animales que tuvieran 3 años por una simple pregunta que le hizo. Y después de que hace todo este ritual de prácticamente sacrificarle estos animales para él, degollarlos, partirlos en pedazos y todo eso, entonces le hace caer sueño profundo sobre él y después cuando dice, y descendió sobre Abraham terror y oscuridad y le habló. Fue en ese momento que yo sentí como que un clic en mi vida, como que algo me hizo reaccionar y dije, ¿cómo así? Estamos hablando de qué tipo de ser que baja y con terror oscuridad le hace hacer unos sacrificios anterior para una simple pregunta que le hizo, ¿qué voy a hacer para poseer la tierra? Y entonces eso como que es como si alguien me hubiera hecho un clic y empiezo a analizar esa parte y empiezo a buscar otras cosas y encuentro que también el pueblo le tenía terror porque estaba en la densa oscuridad. Empiezo a darme cuenta de todas las leyes y analizar las leyes que les mandaba a hacer, todas las reglas que les pone, todas las maldiciones que también desata sobre ellos cuando les desobedecían. Y empiezo a concentrarme en la mentalidad de este ser o de este Dios que nos han vendido como un Dios universal llamado Jehová o Yahvé. Y empiezo a sentirme en una situación bastante difícil porque obviamente cuando uno tiene una mente religiosa es complicado. Porque el religioso le han metido un versículo, se ha aprendido algunos versículos, está tan metido en este mundo, todo lo que escucha en la iglesia,
y toda esa prevención que le hacen tener de que o sea, si se sale ese lineamiento es un hereje, es un rebelde, etcétera, y todas esas cosas que no lo llevan a pensar por sí mismo, lo hacen básicamente ser un borrego de muchos que están haciendo negocio con ellos. Y entonces dije, no, esto no está bien. No puede ser que este ser descienda como terror y oscuridad. No puede ser que el pueblo le tuviera tanto miedo. No puede ser que haya aniquilado tanta gente en la historia bíblica. No puede ser que maldiga cada vez que se enojaba y quisiera tantas cosas tan horribles que hasta les hacía comer la carne de los padres a los hijos y los hacía practicar el canibalismo. No puede ser que entonces también la esclavitud los esclavizaba entre ellos, no solo los dejó esclavos 400 años, sino que después los esclaviza entre ellos para que se podían vender como era un mercado israelita donde cada cual podía vender incluso a sus hijas al mejor postor. Era algo terrible y empiezo a darme cuenta que sencillamente esta historia, si fueron ciertas, porque eso es lo que yo hago, tratar de basarme en esto, pero es que increíble pensar que esto sea cierto. Si usted lee realmente la Biblia con neutralidad, va a empezar a cuestionarse muchas cosas, porque me parece increíble que nos hayan vendido semejante ser como un Dios amoroso y universal. Es algo que no puede ser, que no cabe en la mente de nadie, y ese es el Dios que la gente predica en todo lado. Ese realmente ha sido el que se ha sentado en el trono haciéndose pasar por quien no es. Y no religiosamente, eso sí hay que mirarlo como entidades, hay que mirarlo como seres desarrollados que vinieron y hicieron cambios genéticos en nosotros, han influenciado, nos han puesto en guerras, han hecho una cantidad de cosas. Pero volviendo al tema, otra prueba de su oscuridad está promoviéndose en Primera de Reyes capítulo 8 verso 10, cuando Salomón hace el primer templo. Noten ustedes que cuando ya estaba todo listo le manda a hacer una cantidad de cosas en el templo. Al final, noten lo que dice Primera Reyes 8:10, dice: cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Yahvé, o de Jehová, y los sacerdotes no pudieron continuar realizando el servicio por causa de la nube, porque la presencia de Yahweh había llenado la casa de Yahweh. Wow, hasta ahí todo suena espectacular, y eso es todo lo que los predicadores hablan, y entonces la presencia de Él nos llena y una cantidad de cosas, y se cogen de eso. Pero mire lo que dice el siguiente verso, el verso 12. Entonces, después de que los sacerdotes no podían ministrar, de que la nube estaba ahí, de que supuestamente estaban llenos de Él y todo eso, entonces el verso 12 sale Salomón con esta y dice: entonces Salomón dijo, Yahweh ha dicho, o Jehová ha dicho, que Él habita en la densa oscuridad. Note usted eso. Después de semejante cosa que está pasando ahí, sale Salomón con eso. Dice que Jehová o Yahweh habita en la densa oscuridad. Entonces ya estamos viendo acá que básicamente el pueblo en el pasado, este pueblo llamado Israel, básicamente conocieron a un ser en la oscuridad, a un ser que solamente estaba en una montaña, a un ser que incluso en el día pues los acompañaba como una nube y en la noche era como una llama de fuego. Sin embargo, eso también nos habla de tecnología, pero que en su entorno real era densa oscuridad que generaba terror hacia las personas. Y entonces eso era lo que pasaba en el templo. Recordemos, si usted mira el video de analizando las ofrendas quemadas, usted va a entender más el cómo era que, por qué les hacían matar animales, cuál era la finalidad de este ser, que no tenía realmente nada que ver con expiación ni nada de eso, era sencillamente algo que ellos buscaban porque pareciera una pluralidad, algo que realmente querían del ser humano, algo en lo que lo han esclavizado por mucho tiempo. Y entonces ahí tenemos una prueba. Ahora, si uno mira el Nuevo Testamento, que hay muchas cosas que también poco a poco, si tengo la posibilidad de hacer videos, hay muchas contradicciones también. Sin embargo, Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, dice aquí Juan, o Yohanan, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. O sea, según lo que está diciendo Juan, es que lo que siempre se ha sabido es que Dios es luz, que no hay tinieblas en él, que no hay ni una sombra de variación. También dicen en otras partes. Entonces, si no hay ninguna tiniebla en él, entonces ¿cómo es que el Dios de la antigüedad
habitaba en la oscuridad, habitaba en la densa oscuridad, se manifestaba en el templo diciéndole a Moisés que él habita en la oscuridad. O sea, una gran contradicción, o estamos hablando de dos cosas distintas, o Juan está hablando de alguien distinto que no se está refiriendo a él. En fin, eso solamente lo seguiremos buscando, pero pareciera que definitivamente también Jesús mismo, Yeshua, lo confirma en Yohanan o en Juan capítulo 8, 12, donde dice: Yeshua les habló, o Jesús les habló otra vez a los fariseos y les dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, que si Jesús o Yeshua está diciendo que Él es la luz del mundo, la única luz que ha venido al mundo, dijo Juan también, entonces, ¿cómo es posible? Entonces nos está confirmando que lo que vino al pueblo de Israel no fue un ser de luz, sino un ser oscuro, porque solamente hasta ese momento fue que vino alguien de luz. Eso es lo que nos está diciendo estas enseñanzas. Entonces, eso es algo que deberíamos realmente tener en cuenta, algo para analizar, entender que realmente este Dios habita en la oscuridad, que este Dios llamado Jehová o Yahweh es un ser que habita en la oscuridad, que es un Dios que trajo muerte, destrucción, miseria, maldición y una cantidad de cosas. Y que realmente si fuera un Dios verdadero, pues el mundo sería otro, estaríamos en otra cosa, no estaríamos en lo que estamos viendo ahora. Sencillamente nos confirma más que es un Dios, que es un ser oscuro, que manipula, que hizo una cantidad de cosas en el pasado terribles y que aún tenemos consecuencias hoy día, de que por eso tal vez haya venido un solo ser de luz hasta ahora llamado Jesús, aunque como les digo hay que analizar muchas cosas también porque hay contradicciones, y no sabemos si hay cosas que realmente hay muchas contradicciones también entre estos supuestos discípulos, entre el famoso Pablo y todas esas cosas que trajeron bastante confusión, en donde pareciera que no aclararon ellos muy bien ese punto, pero que las únicas palabras por ahí de Jesús fueron las únicas que aclararon ese punto. Tal vez estos discípulos no lo captaron, tal vez no fueron ellos los que escribieron ciertas cosas, nos quedan las preguntas. Tal vez se manipularon cosas que ellos dijeron, o que tal vez por eso quedaron libros llamados apócrifos que no quisieron sacar a la luz porque ahí también se habla de este ser. Tal vez los gnósticos tenían toda la razón cuando en los libros gnósticos se habla de que ese ser de la antigüedad no era para nada el padre de Jesús o de Yeshua. Entonces ahí nos quedan todo ese tipo de cosas y lo podríamos confirmar precisamente porque este Dios de la antigüedad sencillamente habita en la oscuridad. Y nosotros no quisiéramos un Dios o alguien a quien pensamos como un ser universal que habitara en la oscuridad, sino que realmente trajera luz. Y esa luz que podría traer un ser es para qué? Para la paz, para la armonía, para la unidad del ser humano, no para la división, no para la manipulación, no para ordenanzas de muerte, no para ordenanzas donde todo era pena de muerte, sino que realmente, obviamente, querríamos un mundo mejor, un mundo perfecto y un mundo de luz, y no un mundo de tinieblas como este ser básicamente, siendo tinieblas, ha traído tinieblas a la humanidad, porque si hubiera traído luz, no estaríamos viviendo muchas cosas y el pueblo de Israel no hubiera pasado por tantas cosas y no hubiese habido tanta muerte, tanta destrucción y tanta esclavitud. Así que básicamente lo dejo ahí. Eso fue prácticamente lo que a mí me hizo reaccionar y darme cuenta que yo no deseo seguir nunca a un ser de oscuridad, nunca a un Dios que vive en la oscuridad. Y por eso tuve todos estos cambios y por eso quiero que usted también los analice y tenga un despertar y viva realmente en la luz. Muchas gracias por ver este video. Como siempre, yo soy Leonardo Coronado para esta tu página La Historia que no sabías.